con referencia a evaluar a cómo somos y funcionamos. Quiero compartir iniciando con esto. En cierta oportunidad había un jefe tribal, o sea, el jefe de una tribu. ¿Se entiende mejor, señora? El jefe de una tribu. Se está contando a todos los que están con él en la tribu, le está diciendo que él tuvo un sueño. En este sueño, él decía que tenía ya dos lobos que estaban peleando, despedazándose, y que así estaban, que peleaban, se mordían y se alaban. A lo que de pronto él hace una pausa y inquietos los que están acompañando al jefe tribal le preguntan: venga acá, jefe, ¿y cuál de los dos gana en el pleito que usted tiene? Dice, porque usted dice que había un lobo que era blanco, el otro que era negro, y que ambos estaban mordiéndose y despedazándose. A lo que dice el jefe tribal: solo va a vencer al que yo alimente más. ¡Aleluya! Nuestro tema: nacimiento de la carne o del espíritu. Entonces, introduzco, ¿verdad?, con esta ilustración, porque obviamente viene a responder de ya situaciones. De hecho, yo estoy seguro que yo si lo dejo aquí, usted sabe por dónde termina el mensaje, pero el mensaje solo le pone el título a usted. En Gálatas capítulo 5, 16 al 18 establece y dice, leo Nueva Versión Internacional: así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estoy leyendo una versión internacional. Valera dice: y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al del espíritu, y el del espíritu es deseo contrario al de ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Ahí será la cita. Gálatas capítulo 5, 16 al 18. Obviamente continuaré leyendo un poquito más adelante. Ahora, considerando básicamente lo que es esta nota, es puntual y fundamental. Lo primero es que recordamos que cuando Pablo llega hasta Galacia, yo debo tenerme solo un momento para explicar algo aquí, porque Gálatas no es un lugar específico. Gálatas es un conjunto de lugares. Está allí, ¿verdad?, la ciudad de Listra, ciudad donde nace Timoteo y ciudad de nacimiento de Timoteo. Está Iconio, están otras ciudades que están en el entorno. Y cuando Pablo está hablando de los Gálatas, está hablando del conjunto de barrios, digamos así, o ciudades que componen esa parte central de Asia Menor. Hoy digamos que sería Ucrania, sería Turquía, en esa zona allí. En esa parte que está la Galacia. Pero Gálatas tiene el nombre de los galos que fueron liberados por Pompeyo en el año 300 tantos antes de Jesucristo. Esto solamente para que usted tenga nota histórica de ello. Recordamos que Pablo pues llega allí, y allí en este lugar, en su primer viaje misionero, donde él desarrolla aquella labor, y en justo la ciudad de Listra, la ciudad de Timoteo, donde Dios lo usa para libertar a un hombre que estaba enfermo, estaba paralítico, y Dios lo levanta, y allí quieren que sacrificarle animales. Pablo rasga sus ropas y dicen: óyeme, eso no fue nosotros, fue el poder de Dios. Y ahí comienza el detalle, y sacan a Pablo muerto, le entraron a pedradas y lo mataron. Bendito Dios. Capítulo 14, libro de los Hechos, verso 22, del apóstol Pablo allí, Dios lo restaura, lo levanta y dice: es preciso que a través de muchas pruebas y vicisitudes o dificultades entremos en el reino de los cielos. Eso es lo que estoy leyendo al Valera, mi cerebro así lo tiene guardado allí. Vicisitudes, dificultades, es lo mismo. Entonces, en la medida que nosotros podemos concebir lo que el texto está hablando, y Pablo hablando con ellos allí, le está planteando algunas situaciones puntuales. A la nota de lo que señala y establece es la gran batalla que se está librando. Los Gálatas, que fue una ciudad en orden específico donde llegaron algunos enemigos del Evangelio de Cristo, algunos judaizantes enemigos del Evangelio de Cristo, que llegaron y le decían que ellos tenían que someterse a todas las regulaciones que la ley mosaica consagraba. Y Pablo tiene que decirle en el verso 3: oh Gálatas, tan necios sois, verso 3, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora van a terminar en la carne. Note, o sea, si comenzaron la libertad del Espíritu, ¿por qué quieren ir a vivir a la carne? En el capítulo 4 Pablo dice: ¿tengo que acaso volver a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en sus corazones? Gálatas, ¿qué les pasa? En otras palabras, ¿qué le está pasando a ustedes que quieren volver atrás? Donde el evangelio del cristianismo sale del judaísmo y ustedes quieren volver a esas cosas. Y note, quien lo está diciendo es un judío, un hombre, como dice él, que en cuanto a la ley él era tan celoso que era fariseo. Aleluya. En su celo él dice: yo solté eso, era basura, yo lo considero como basura por lo que he logrado en Cristo.
Amén. Interesante, ¿no? Y cualquiera lo plantea de otro pensamiento y tiene, ¿verdad?, grandes batallas. Pues en este capítulo 5 Pablo está haciendo básicamente una nota. En los versos principales o primeros del capítulo 5, 1 hasta el 15, leemos allí que Pablo está hablando con ellos, se le está señalando de lo que es la transición de la libertad de Cristo al libertinaje. Ojo con el texto. De la libertad al libertinaje. Y como muchos creyentes obviamente no saben vivir en el medio, no saben ser equilibrados, Bendito Dios. se van a los extremos. Están los que son ratatatata y otro ta, y los que son tan libres que son libertinos. O sea, a los que todo es pecado y los que no, nada es pecado. Son los dos extremos. No hay posición para estar en la posición media. Y Pablo les está recriminando, reprendiendo por esta situación. Por eso él tiene que añadir. Usted ve que en el verso 14 Pablo dice: oye, si ustedes están peleando entre ustedes, traten, verdad, de no morderse, pero si se muerden, no se traguen. Aleluya. Bendito Dios. Si todavía le está por morderse, traten de no tragarse. ¿Escuchó? Amén. Eso ya es demasiado que tengan pleito entre ustedes. Note lo que Pablo está diciendo. Pero se lo está señalando a estos. Ahora, y aquí él entonces evoca lo que leemos en el verso 16. Así que lo que vivan por el Espíritu, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, carnal, ¿no? Amén. No sigan esos deseos de la naturaleza carnal. Porque los deseos de eso... porque esta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, y los dos se oponen entre sí para que ustedes no funcionen, no actúen, no, ¿verdad? Para que no hagan lo que quieren. Pero note que está hablando del nacimiento. El nacimiento es el producto, resultado de la concepción que llega al fin, propósito deseado, que haya una nueva criatura, ¿cierto? Ahora, esa nueva criatura se va en el orden de lo que Pablo hace. Mire que me gusta esto. Pablo usa lo que es la comparación, ¿no?, de lo que es la carne y lo que es el espíritu. Obviamente cuando un niño nace es obvio, ¿verdad? Se hacen notas. Nació porque una mujer que parió. Aleluya. Nació porque de repente hay alegría en los familiares. Aleluya. Nació porque la mujer, a pesar del dolor, está contenta porque trajo a luz una criatura. Amén. Pero qué detalle, ese que nació tiene que mostrar también evidencias. Bueno, de pronto que lloró, de pronto algo sucedió, pero Pablo está señalando que aquí entonces se va a expresar el nacimiento en dos razones. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Me encanta que dice manifiestas son, o evidentes son. Ya voy para allá. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Me encanta que aquí está pluralizando: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales les amonesto, y como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Subraya. Pablo está mencionando aquí un conjunto de cosas que de pronto no sabemos si es sistemática, ¿verdad? Porque de repente usted ve que da como un salto y de repente vuelve a comparar otra, pero hay 4 categorías de los pecados que le enlista acá. Note, el fruto del Espíritu es uno y se manifiesta, ¿verdad?, de 9 maneras, pero las obras de la carne son son independientes unas de la otra. 9, y aquí hay como 14 obras de la carne, y solo manifestación del fruto es 1 en 9 manifestaciones. Amén. Entonces noten, estas se manifiestan, ¿verdad?, y se enlistan de 4 maneras. Notamos, caminar en la carne evidencia sus frutos y su resultado. Cuando Pablo menciona la palabra evidente, que decíamos ahorita, manifiestos, no se está refiriendo en orden específico a las cosas que la gente puede ver, porque recuerde usted que hay pecados que no se ven. Amén. E igual hay pecados que no se ven, pero lo que él está diciendo, que eso es el resultado de hay cosas que están por dentro. ¿Me entendí? Amén. Déjeme ponerlo en español, más plain para que usted lo entienda. Cuando hay una fiebre, la fiebre está indicando que hay una infección. Usted no ve la infección, pero la fiebre dice, es una alerta del cuerpo que dice que hay una infección. Amén. Cuando hay un ganglio que se altera entre las piernas,
¿verdad? Un bultito por los laterales es porque hay una infección de las rodillas hacia abajo. Aleluya. Y este bultito acá está diciendo, hay una infección y yo estoy haciendo un trabajo, dice el cuerpo, por eso preparé este bulto acá, para que no pase la infección. Ay, Señor. Si el ganglio sale por el cuello, está indicando que del cuello hacia la cintura es donde está la infección. Y se altera el ganglio para decir, yo tengo que cuidar el cerebro, que es lo que si te llega aquí la dificultad va a ser difícil, así que lo pongo acá. Aleluya. Le pongo el obstáculo aquí. Dios, en su gracia eterna, que preparó este cuerpo humano tan perfecto, está dando unas señales. Y Pablo está diciendo, déjenme tomarles esto espiritual para colocarlo en lo natural y ustedes lo logren entender. Aleluya. O sea, ustedes, si ven cosas que están ocurriendo, el problema no es lo que está ocurriendo afuera, sino lo que está pasando por dentro. Aleluya. Oh, Lord. Entonces, esto es poderoso. Y Pablo está diciendo que todo esto que está siendo manifiesto es solo naturaleza de un hombre y naturaleza pecaminosa, de una manifestación carnal que está imperando en la vida de un individuo. Bendito Dios. ¿Sigue la nota? Entonces note. Así que el apóstol escribió esto quizás por el orden de gravedad. Así que los primeros 4 que él menciona, que son los pecados de corte sexuales, habla verdad que, es que tiene que ver con la inmoralidad sexual, pero aquí se enlistan 4 y hay uno que está saltado más adelante que lo miraremos acá. Él dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pero menciona luego más adelante otro de ellos, pero cae dentro de otro contexto. Y notamos que está diciendo que están manifestados estos hechos. Primero menciona esto de lo que tiene que ver con el asunto de la impureza sexual. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y esto es puntual, porque es parte de las cosas que está explotando al día de hoy. Cuando usted busca y mira, ¿verdad?, la escala de cuántos millones amasan las redes sociales, sobre todo los que tienen páginas hacks, son millones que se producen a diario de dólares. Diarios de dólares. Es mucho dinero. Entonces, muchos están explotando por ahí. Ahora escuché que las AI o de inteligencia artificial están creando esas mujeres de la Playboy en holograma para que ellas cobren sin tener que trabajar. ¿Por dónde va la industria de esto? ¿Y por qué está creciendo tanto? Porque hay una naturaleza pecaminosa que está reinando en la vida de los seres humanos. Y tanto consumen el hombre como la mujer en demasía. Óyame, es incuantificado. Estoy dándole asesoría matrimonial a una pareja de Nueva York, del Bronx en orden específico, que están teniendo serios problemas matrimoniales y también esto hace parte de su conflicto matrimonial. Son 2 muchachitos, 27, 28 años tienen a los uno y otro. Un hijo de por medio que apenas tiene 2 meses de nacido. Y ya están que no se soportan, tienen 1001 dificultad y hay problemas dentro de este capítulo y sentido. Es interesante que el adulterio, como consagra en el texto hebreo, porneia, pero también habla de chorizo. Oiga, las dos expresiones en el texto, en los textos base para hablar de esto. Note, es la interrupción, es cómo se afecta la santidad del matrimonio en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones. Pero habla de la inmundicia, eso es tremendo porque está hablando de un tipo de contaminación que está abarcando todo. Es un tipo de infección, considerémoslo así, que está llegando hasta adentro. También está el deseo de los ojos, por eso habla de la lascivia, que no solo se va a expresar en el orden de querer ser un tipo voyerista, de mirar todo, ¿verdad? De estar con los ojos llenos de lascivia, también tiene que ver con cómo me pongo, qué ropa me pongo, qué ropa exhibo. Tiene que ver con esto, porque cuando se quiere mostrar o exhibir algo hay un problema de lascivia por medio. Y que Satanás y las metresas demoníacas pues actúan para que esto sea posible, además de generar el desenfreno sexual, la insatisfacción sexual. El que no consagre una relación matrimonial, ¿verdad?, o con una pareja en orden específico, es un problema de espíritus de demonios que están trabajando por ahí, por medio. Pero alguien obviamente tuvo que haber alimentado. Recuerde que él decía, el jefe tribal es a quien yo alimente más que va a salir ganancioso en esta contienda.
Así que tenemos que cuidarnos por ahí. El siguiente pecado enlistado que él menciona está consignado dentro de lo que es el orden de carácter religioso, porque él menciona la idolatría y la hechicería. Pero también añade lo que es la herejía. La idolatría es interesante porque para todo el mundo es claro, es postrarse ante una estatua, ante una imagen, ante una lámina. ¿Ya? Se ve desde ese aspecto. Pero si vamos un poquito más y tomamos primero de Samuel, capítulo 15, verso 22, de Samuel le dice, reprendiendo a Saúl, recuerda que como pecado de idolatría es la rebeldía, y como pecado de ídolos, la obstinación. O sea, que una persona rebelde y un idólatra no hacen la diferencia. ¿Alguien escucha por dónde va esta nota? Amén. Y sucederá que habrán creyentes rebeldes. No me conteste, detengas un momento, por favor, no sea rápido al hablar. Habrán creyentes rebeldes. Dice entonces Samuel que un idólatra y un rebelde son la misma cosa. Óigame, la batalla a la que estamos sometidos nosotros como creyentes es fuerte, porque hoy día tú quieres, ¿verdad?, darle el buen consejo a alguien, pero alguien le da por seguir lo que él entiende que debe ser, independientemente hable de Dios. Ya le dije en día pasado que no importa si Dios habla, cuando alguien está decidido a hacer algo por encima de lo que Dios haya dicho, lo va a hacer. Así es. Ya le hablé de Jonás, que Dios lo envió a Nínive y él le dio la gana de irse a Tarsis, a España. Dios le habló a Caín, como quiera mató a su hermano. Amén. Dios habló a Noé y familia cuando descendieran que se extendieran, pero en Betel, en Babel, todo el mundo decidió hacer una torre. O sea, ir en contra de lo que Dios ha dicho independientemente de lo que Dios haya hecho. La pregunta es, ¿en el siglo XXI habrán creyentes que oyen a Dios y siguen haciendo lo que Dios dice o lo que Dios le da la gana? Alabado es Dios. Entonces el texto está diciendo lo que va a suceder. Entonces Pablo está señalando de que esta rebeldía o esta idolatría, para el caso, y se nota lo que dice Juan en Apocalipsis 21, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Así que no importa si alguien predica, si alguien canta, si alguien ejecuta un instrumento, si rega un tratado, si ora mucho, si va a la cárcel, a sus hospitales, a las casas, a los enfermos, si es un rebelde, al cielo no entrará. Así es. Adorado sea. Aunque sea bajita. Amén. Y si tomamos Deuteronomio capítulo 28, usted nota que cuando usted habla de los beneficios de la obediencia son menos que las consecuencias de la desobediencia. Cójalo ya. Cuente las obediencias una por una, los resultados de esas obediencias una por una, y cuente los resultados de la desobediencia una por una. Usted nota que en el mismo capítulo 28 se terminan las bendiciones, ¿verdad? Todos los resultados de bendiciones. Y cuando lee las maldiciones, son más las maldiciones como consecuencia de la desobediencia que de la obediencia. Nacimiento de la carne o del espíritu. Aleluya. Cuando habla entonces acá de hechicería, me encanta que en el texto griego habla de farmacia. Habla de eso, de esa combinación de cosas que la gente pues trata de buscar alternativas. Y que, bueno, aquí había un centro de eso, de vender cuestiones para los hechiceros. O sea, que en Dominicana era cerrando billares que poníamos el remanente fiel. Donde está nuestra iglesia, la primera había un billar y ahí pusimos la iglesia, y Dios gloria a Dios por lo que Dios hizo allí. Donde tenemos la iglesia que es más grande todavía ahora, también había un billar. Seguimos, ¿verdad?, cerrando cosas. Aquí cerramos una brega esa de santería. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, como hace el Señor. Pero también habla de las herejías. Las herejías es tratar de cambiar o transformar lo que Dios dice en su palabra para modificarlo lo que yo quiero. Es un tipo de herejía. Note, y hay cuánta gente está modificando lo que Dios ha dicho. Sí, Señor. Dios dijo una cosa, pero yo creo que mejor. Y no solo el problema de que yo lo crea, el problema es que se lo enseña a otro. Porque si yo lo creo y me quedo callado, me voy yo solo, ¿verdad?, allí a acompañar a Chanito, como diría un boricua. Pero si yo lo creo y se lo enseño a otro, calcule dónde está el problema. El peor es cuando de repente la gente arrastra a otro en su rebeldía y sus consecuencias. ¿Por qué será eso? Pero bueno, entonces se mencionan estos aquí que se enlistan ahí en el verso 20, pero en el verso 21, señores y hermanos queridos, se mencionan nada más y nada menos que 8 manifestaciones de pecado, de la naturaleza carnal, pero que tiene que ver con referencia al prójimo. Pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Violencia absoluta al segundo y gran mandamiento: amar al prójimo como a sí mismos. ¿Usted sigue? Ahora, yo no me voy a dedicar a hablar de cada una de esas manifestaciones. De hecho, 8, manifestación de la obra de la carne, ¿verdad? Del nacimiento que evidencia que alguien ha nacido de la carne. Porque aquí dice, ¿verdad? Primero, pleito, que tiene que ver con las enemistades y hostilidad. O sea, alguien que está tan psicorrígido, tan firme. Alguien que no da su brazo a torcer, alguien que tiene una actitud totalmente indiferente hacia alguien. Por eso tiene pleito. Pero dice más, que este pleito lleva a individuos y a comunidades raciales, políticos, religiosas a tener esta confrontación. Las enemistades son promovidas por el odio que alguien siente hacia alguien. ¿Escuchó? Pleitos de que una persona siente por otra ese odio. Resultado del odio, dice acá, que está opuesto a la paz. ¿Escucha? Amén. La pregunta sería, cuando en una familia o cuando en un ministerio, cuando en una congregación hay una persona que le encanta generar pleito, ¿usted qué cree? ¿Nació del espíritu? ¿Nació de la carne? Porque hay pleito, hay odio de por medio. Amén. Está generando pleito y el pleito es producido por odio. Dice la Biblia, yo no estoy inventando eso, eso está ahí. Yo nada más hice que copié lo que estaba ahí. Pero dice más, que este pleito entre los cristianos destruye la iglesia. Amén. Ahora permítanme ir a Juan 10:10 y entonces notemos dónde está la naturaleza y de quién se tomó. Ni el enemigo no viene, sino para matar, para robar y destruir, y el pleito destruye la iglesia. La naturaleza de quien toma a alguien cuando empieza a generar pleito. ¿Jesús se equivocaría? Yo no creo que se haya equivocado. Simplemente nosotros somos tan sentimentales en algún momento que en lugar de frenar a alguien que viene a generar pleito, hacemos que a veces nos apandillamos con alguien que viene a generar pleito. Amén. Es que es mi hermano, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, es mi hijo, es mi padre. Independientemente de la vinculación psicoafectiva que tengamos, Marcos capítulo 10, no hay aquel que haya dejado padre, madre, hijo, whatever, lo que sea, que no recibe en este siglo 100 veces más en el ministerio de la vida eterna, o como le dieron a Jesús. Mira a tu madre y tus hermanos. Wait a minute. Diría George Dennis. Wait a minute. Mi padre, mi madre, mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Me escuchó? Amén. O sea, el hecho de que tengamos una vinculación consanguínea no significa que tú vienes a ser parte de mi naturaleza. Hello. Amén. Solo si hacemos la voluntad del Padre calificamos para entonces decidir si somos nacidos del Espíritu o nacidos de la carne. Amén. Es lo que nos toca. Pero luego menciona que también hay algo, note, celos. Esos celos que hacen parte, ¿verdad?, de muchas veces generado porque hay gentes que no envidian lo que tú tienes, pero envidian tu personalidad. Hay gente que envidian tu forma de decir las cosas. Hay gente que envidian el carisma que tú tienes en el trato con otras personas. Hay gente que envidian tu intelecto, que envidian tu capacidad de hablar. Hay gente que envidian hasta cómo te queda la ropa. No la ropa porque quizás tienen mejores que la tuya, pero envidian cómo te entallan. Esa gracia que Dios te dio de ser una persona elegante. Su hombre. Recibe la gloria, Padre. Hay gente que envidia el color de tus ojos, el tono de tu voz, que envidian tu juventud o envidian las canas que tienes en tu cabeza. Hay gente que envidia eso, hermanos queridos, y eso está allí, y esos celos están allí. Pero la ira, alguien que muchas veces teniendo es mejor que el que conquista una nación. Aleluya. Y que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios.
Y usted ve que de repente hay gentes que en su ira descontrolada, no importa si aplastan, si ofenden, si destruyen, si matan y lo que sean. Y muchas veces dicen palabras en su ira que cómo lo van a recoger para atrás. Dicen los viejos en Dominicana, no sé si lo dicen en otro país, allí me ayudarán, ¿verdad? Las hermanas ecuatorianas acá, que nosotros somos amos de lo que callamos y somos esclavos de lo que decimos. Amén. Y usted ve que la gente en su ira quiere decir lo primero que le viene a la boca. Y le pregunto yo, ¿quién puede recoger lo que dijo alguna vez? ¿Cómo lo puede echar para atrás? Pero permítame poner sentencia a lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 12. Toda palabra que el hombre diga, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Porque por las palabras que dices serás justificado, y por las mismas palabras que digas serás condenado. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces yo en mi ira puedo decir lo que me plazca. El Señor no va a tomar por inocente al que es culpable. En Nahum 1:3 dice esto. O sea, yo te di mi espíritu y tú dices que vives por mi espíritu, y dice lo primero que te viene a la boca en un arrebato de ira. Salomón dice que la lengua habla y el hocico es el que paga. ¿Para quién son los ojos amoratados y los labios partidos? Para el que mucho abre su boca. Las palabras dichas son lazos para nuestras almas, dice Salomón también en Proverbios. Sin embargo, la gente tiene iras y de repente, no, y es que yo soy así. No, si usted es así, muérase. Aleluya. Porque el asunto está en el hecho que lo que nosotros estamos llamados a hacer es no ser como nosotros, es hacer como Cristo. Amén. Amén. Entonces tenemos esto, pero vienen entonces lo que da. Además de las contiendas, porque hay otro caso, contiendas que mencioné hace un rato, que tiene que ver con ambiciones egoístas que generan rivalidades, y la gente está con contiendas, contendiendo todo el tiempo, disensiones, de desacuerdos que tienen que ver exactamente con lo mismo. Y todo el tiempo están en desacuerdo con las cosas. Ni siquiera te da licencias como para poder detenerte un momento y decir, déjame ver si esto de repente glorifica al Señor. Quizás yo no lo entiendo ahora, pero guarda silencio ante Jehová y espera en él. La gente no le encanta ese texto de la Biblia. La gente quiere la cosa ahora y hay que resolverlo ahora. ¿Y quién dijo que nosotros vamos a entender la cosa en el momento? El Señor lo dijo. Lo que no entiendes hoy lo entenderá después. Amén. Al final de los días entenderá esto. Jeremías 24:30, la parte B del texto así lo establece. O sea, anota, no sabemos. Dios es tan grande, tan soberano, tan poderoso, que Él marcó todas las cosas para un tiempo y un resultado. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, no juzguen nada antes de tiempo, porque cuando Cristo venga a aclarar lo oculto de la tiniebla. Hello. Aleluya. Pero la gente lo quiere revelado ahora. Su desespero muchas veces lo lleva a trastocar y golpear las cosas del orden de Dios. Y Dios no hay problema, porque Él es Dios. No hay problema. Como suponemos y decimos que somos muy cristianos, ¿qué hace el Señor? Déjame darle chance. Aleluya. Esta es tu libertad. En el libre albedrío tienes la libertad de someterte a lo que yo establezco, aunque no lo entiendas, o de hacer lo que tú quieras, aunque no lo entiendas, pero tú crees que entiendes por qué están pasando las cosas. Como mi voluntad es que esto llegue a tu vida, espero que tú esperes la revelación de eso. Si no esperas la revelación de eso, vas a tomar tus decisiones y tus decisiones te van a golpear, y de repente no me pregunte a mí qué fue lo que pasó. Después del palo dado, ni Dios lo quita. Entonces la gente pues se desespera y empieza a hacer las cosas. En la medida en la que nosotros podemos mirar y el planteamiento de estas situaciones se dan, pero hay otro detalle allí, porque en medio de las disensiones hay gentes que en lugar de convertirse en el eclético, ahorita dije que existe, o sea, cuando digo eclético, estar en el medio, que no irme a los extremos, de a uno y a otro. El que está en el medio de la disensión se convierte en algo que se llama pacificador. ¿Hello? Mateo capítulo 5 verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Escuchó? Pero hay gentes que de repente hay uno que está metiéndose en pleito, metiéndose en problemas y en su ira, y alguien en lugar de decirle bájale un chin, mira, cuidado, no irrespete, no faltes, se convierten en cómplices guardando silencio.
No, porque de repente después la va a coger conmigo. No, porque de repente va a estallar y va a ser peor el problema. ¿Usted qué base juega? ¿La de Dios? ¿O la del que vino a matar, robar y destruir? También evidencia con eso. Entonces, cuando nosotros suponemos demostrar que somos hijos de Dios para convertirnos en pacificadores y le compramos, como he dicho muchas veces, el discurso a alguien que viene a generar conflicto, a generar problemas, entonces nosotros estamos claros en qué posición estamos y se hace evidente también, porque aquí no hay posiciones grises, aquí o es negro o es blanco, aquí es Dios o es el diablo, porque no hay otra. Entonces tenemos que definir por dónde estamos. Pero los homicidios, ¿hay algún homicida? Por favor, dense un chance, no sea rápido al hablar. Aquí no, pastor, eso es del Bronx para allá. Brooklyn, Queens, por ahí por Corona, entonces, Manhattan, de esa zona, pero para acá no, acá no Jersey. Tal vez por Newark, por allá, pero para acá no esta zona. Dijo Jesús, el que se enoja con su hermano es homicida. ¿Quién lo dijo? Jesús. No Miguel Luperón. Yo no he dicho nada. Yo lo único que estoy diciendo es lo que Jesús dijo. ¿Cuánta gente se enoja con el hermano? Y en ese enojo sueltan todo lo que le llega a la boca. En ese enojo dicen todas estas barbaridades. Permítanme leer Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen los pleitos? Y las contiendas. ¿No es en los problemas, rivalidades, conflictos que generan entre ustedes? Por la envidia, por la concupiscencia. Ahí está Santiago capítulo 4, verso 1. Entonces estamos hablando de que ciertamente estas dificultades que están teniendo es porque están nacidas desde dentro. Por eso decía ahorita que Pablo se manifiesta, somos a lo que usted está viendo aquí, que es lo que tienen por dentro la gente. ¿Me escuchó? Cuando tengo una gente murmurando y criticando, hablando de otro por allá, en el corazón esa gente tiene el problema. Lo único que, como digo ahorita, usted está viendo por fuera la manifestación de lo que hay por dentro. Ahora, lo que no puede usted permitirse es dejarse contaminar por alguien que está contaminado. Dice la Biblia. Entonces el asunto está que en lugar de prestarle el oído, a veces ponerle el stop y decirle, usted sabe cómo se acaban los chismes, cuando alguien venga a hacerle cuento, vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. De repente se puede predicar desde este púlpito y alguien dice, lo están diciendo por mí, y usted puede estar seguro que por usted. Amén. Las sillas no necesitan cambiar. Así es. Las luces no necesitan cambiar. Gracias, Jesús. Los screens, las pantallas que tenemos acá no necesitan cambiar. Dios es bueno. Los computadores no necesitan cambiar. La cámara no necesita cambiar. Los instrumentos no necesitan cambiar. Usted y yo sí necesitamos cambiar. Así que este mensaje es para nosotros. Si me permito decirle que antes del mensaje llegarle a usted, primero tuvo que llegar a mí. Aleluya. Amén. Entonces, al que lo va a recibir. Así cumplimos Salmo 62, verso 11. Una vez habló Dios y 2 veces yo he escuchado. O sea, a medida que nosotros podemos entender, Pablo está enlistando esto aquí. Ahora observe lo que dice, ¿verdad? En la cuarta categoría de pecados, habla de 2 y menciona borracheras y orgías. Aleluya. Pastor, ¿y por qué no mencionó esto con lo primero? Permítanme, porque si orgía entre los pecados sexuales, veamos entonces el contexto histórico al que Pablo está haciendo nota referente. Cuando se estaban celebrando los cultos paganos, en los cultos paganos había, ¿verdad?, un libertinaje tan fuerte que los creyentes de Galacia se daban su jugo, allá habían orgías sexuales, o sea, por eso está tan vinculado el alcohol. Todo el que se ha detenido en un cabaret, una barra, ya ha visto al que se ubica por allí. ¿Qué hay en un cabaret? Hay alcohol, pero además, ¿quién lo sirve? ¿Quiénes lo ponen en la mesa? ¿Y por qué el hombre que va allí no quiere salir? ¿Nada más porque hay romo? ¿Nada más porque hay alcohol? ¿Usted sabe?
hay chicas, ¿verdad? Aleluya. Y como la práctica religiosa del contexto, cuando Pablo está hablando, era también orgías sexuales, pues también había ron allí de por medio, alcohol había de por medio, borracheras, y las borracheras generaban todo esto, que el hombre perdía el tino. Aleluya. Y como era un tipo, ¿verdad?, del plus, digámoslo de una manera, del plus a esos sacrificios litúrgicos, donde muchas veces las sacerdotisas que habían eran mujeres, y estas mujeres, para poder generar la purificación de pecados de los que iban allí, le ofrecían sexo a la gente. Por eso Pablo dice, y está, ¿verdad?, ligando las borracheras con las orgías. Y está diciendo que a los creyentes gálatas, ustedes no pueden vivir en esa vida. Por eso él le está diciendo a ellos que los que son nacidos del Espíritu, ¿verdad? Déjenme que voy al texto, ¿verdad? Pero si son guiados por los Espíritus de Dios, no están bajo la ley. Y aunque la ley de la relación de la carne y del Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos como conviene, no, se oponen entre sí. Hay una lucha. Hay muchos que quieren correr, que le pica la boca por decir 2 o 3 chismes por ahí, pero el Espíritu le dice, ten cuidado. Amén. ¿Sí o no? Amén. Una vez se coge una ira que respira profundo, hasta se pone colorado, loco por decirle al Señor, ay, amárrame la boca, Señor. Señor, amárrame la boca. Vengo ahorita, Mimi, de una vuelta. Yo cuando trabajaba para Intercontinental, recuerdo que una madrugada, eran las 3 de la mañana, a mí me llaman a mi casa, mire señor, hoy vamos a tener un check-out de un grupo, no recuerdo cuánto, que tienen que estar aquí temprano. Bueno, y me tocaba porque era parte de mi trabajo. Oigan esto. Y cuando llego hay un debate entre el chico de recepción llamado Adonías, de familia cristiana, y un señor. Este señor tan discute, y uno le arranca algo de la mano al recepcionista que estaba solo. Él le dice, señor, ¿usted me permite un segundito, por favor? Tengo un segundito. Ya vengo. Y corrió a la habitación que estaba del gerente de habitaciones, que está al final, casi en la cocina donde trabaja mi mamá. Mi oficina estaba al fondo. Y él allá al fondo dice, ¿qué es hijo del diablo? Y salió. Perdóneme, señor, ¿qué usted me decía? O sea, no lo dijo del frente del individuo. A veces usted y yo como creyente tendremos que hacer, como dicen los viejos, tomar el buche de agua, ¿ya? Mordernos la lengua para no decir palabras que vayan a afectar. Porque recuerde usted que lo que pasa por fuera es el resultado de lo que llevamos por dentro. Entonces, cuando está diciendo que el que he nacido del Espíritu, el que he guiado por el Espíritu, aunque la carne se está poniendo al Espíritu, yo tengo que decidir alimentar a alguien. Y para yo alimentar al Espíritu, tengo que alimentarlo con la palabra. Tengo que alimentarlo con oración. Mi hermano querido, le garantizo esto, que un hombre, una mujer, un joven que se dedique a orar, jamás permitirá que sus arrebatos de ira le lleven a hacer algo opuesto a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted ve una gente que todo el tiempo tiene sus mechas cortas, que explotan fácilmente, no tienen vida de oración. Mechas cortas, tú sabes, sierva. De esos que son explosivos. O como diría Rubén Hernández, se lo recomiendo. Olla de presión o sartén. El mensaje creo que está en internet. El libro de él se llama Herido pero aún caminando. He querido buscarlo, pero no lo he encontrado todavía el libro. Si se nota, gente que de repente son como la olla de la sartén, que usted pone un chorizo con el aceite caliente, quema todo el que esté alrededor. Pero la olla de presión aguanta ahí y no explota. Pero el sartén todo el tiempo está explotando y quemando todo. Hay gente que son como el sartén. Y son como el sartén porque no oran. No oran. Y recuerde que orar no es decirle cosas a Dios. Cualquiera lo hace. Orar es tratar de someter nuestras voluntades a Dios. Y como dije antes de ayer en el post de las 5 de la mañana, orar no es para cambiarle el plan a Dios. Orar es para nosotros someternos a Dios. Orar no es orar hasta que Dios nos escuche. Orar es hasta que nosotros le escuchemos a Él. Orar, aleluya, más que decir palabras, es tener un corazón habido de las palabras de Dios. Eso es orar. Entonces, gente que dicen que oran y que viven, ¿verdad?, de acuerdo al orden de la palabra de Dios, pero son rápidos para romper el orden de Dios, para golpear a personas a quien deben amar y respetar. Pero viven la palabra de Dios.
So sorry, no creo que sea esto así. La Biblia dice la manifestación de uno y otro. No que por sus frutos lo conocerán. Ok. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque ya vimos qué pasa con la carne, ¿no? Versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero note, mas el fruto. ¿Por qué Pablo se preocupa por señalar el fruto? Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Pero cuando Jesús dijo eso, usted y yo sabemos por qué causa y razón Él lo estableció. Señor, ven acá. En tu campo tú no sembraste trigo. ¿Por qué hay cizaña? ¿Será que acaso alguien se metió de madrugada y sembró cizaña? Pero Señor, hermano querido, yo quisiera que usted se sentara a mirar un árbol de cizaña y un árbol de trigo, a ver cuál es la diferencia. Ninguna. Ahora, cuando nacen las espigas es que usted ve la diferencia, porque el trigo es doradito y la cizaña es grisácea. Si usted come trigo, usted siente que se robustece y se fortalece. Pero si come cizaña, le da una desintería, diarrea, que fácil lo mata. Porque todavía hay gentes que, viendo la diferencia entre el resultado, o sea, el fruto de uno y otro, son tan tosudos, obstinados, se entiende mejor, rebeldes, que yo me voy a comer el trigo, voy a comer eso, dele para allá. Y el Señor está diciendo, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué dije? No está hablando de sentimientos. Recuerde que el amor es una elección. El amor es una naturaleza. El amor es algo, como lo he dicho en más de una oportunidad, en el texto hebreo es ahed, aquello que se corresponde a una naturaleza. Y hay gentes que viven en una naturaleza opuesta. Recuerde que la carne es una naturaleza. Amén. Pero luego dice amor, gozo. Cuando hay amor, lo que es obvio es que el gozo va a estar presente. Y recordamos que el gozo va a hablar en orden específico de quién está dentro nuestro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice Ezequías, obviamente en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Usted nota que dice que cuando está leyendo el libro de la ley, que la gente empezó a llorar porque escuchaba el libro de la ley y estaban siendo confrontados por el libro de la ley. Él le dice, mire por qué la palabra de Don Pablo que están presente. Nehemías capítulo 8. Y empezaron a llorar escuchando lo que se decía del libro de la ley. Y Ezequías tuvo que decirle, óigame, no es día para llorar, es un día para estar gozosos, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Aleluya. ¿Usted ve qué pasa cuando alguien recibe la palabra? Ok. Cuando alguien la recibe y entiende que es Dios hablándole a su corazón, lo menos que tiene que hacer es llorar y decir, es que yo estoy mal. Pero si empieza a señalar al profeta porque habló la palabra, usted tiene que decidir: o compra a su propio profeta para que le profeticen lo que a usted le dé la gana, o escuchan a los profetas de Dios que aunque le digan lo que es duro contra su pecado, lo confronten y le permitan arrepentirse. Gloria a Dios. Está el caso de ahí, usted lo encuentra ahí cuando teníamos Acab tenía tantos profetas que le profetizaban y solo había un solo profeta que le decía lo que él no quería oír. Él dijo, tú ves, todo el mundo me profetiza bien, este me profetiza mal. Solo este solo me profetiza mal. Yo quiero profetizarle mal a la gente, pero que sea de acuerdo a Dios y no de acuerdo a Él. Entonces el gozo va a estar allí, pero luego entonces habla que también de la manifestación del fruto está la paz. ¿Qué dije? Oh, pero cuando hablo de paz, en el texto hebreo es shalom, en el texto griego es airene, pero cuando voy a buscarlo en el ejercicio de esto, es una condición que no va a ser alterada, y ojo, con nada que pase por fuera. ¿Alguien oyó? Esa condición del alma que no se va a alterar por lo que esté pasando por fuera. Aleluya. Pastor, que no hay cuarto para comer, yo tranquilo porque tengo paz adentro. Amén. Que hay unos acreedores, que el teléfono, que yo cuando, que me llaman, yo tranquilo porque mi paz está adentro y yo sé que Dios proveerá. Amén. Pero hay gentes que no están esperando esto. Paciencia. Una de las manifestaciones es la paciencia. No voy a explotar tan fácilmente. No voy
a levantar el dedo, porque recuerden que cuando usted levanta el dedo hay 4 que están señalando, 3 que le están señalando a usted y hay uno que está apuntando a Dios de un orden específico. Y hay gente que son muy dados a vivir acusando al otro, siempre que el pecado no sea el de él. Y aun si fuera el de él y lo ve en otro, quiere matar el otro, porque el otro pecó, igual que él, pero fue el otro el que pecó. Entonces, este gran problema. Entonces, la paciencia va a tener ese elemento fundamental, pero habla de la benignidad, y esto es maravilloso, porque esta benignidad tiene que ver con un ejercicio práctico de ser bueno. ¿Usted está aquí? Amén. Cuando se dice que alguien es más malo que el diablo, créanlo. Sí, pues, ¿sabe por qué? Porque el diablo no tiene naturaleza para ser bueno. ¿Y el ser humano? Satanás no tiene la naturaleza de Dios, no tiene la imagen de Dios, no tiene la semejanza de Dios, y el hombre sí. Y cuando alguien decide no actuar de acuerdo a la benignidad, hacer la bondad, manifestar esto, entonces en su naturaleza es peor que la de Satanás. Parece duro, pero es así. Y luego habla de la fe. Ya de la fe usted sabe eso bastante. Mansedumbre. Mansedumbre. Cuando yo mire esto en el texto, que la mansedumbre es el ejercicio práctico de cuando alguien toma un animal salvaje y lo doma, lo lleva a ser manso. Habrá algunos animales salvajes dentro de nosotros que hay que domar. Aleluya. Ay, santo. ¿Usted ha visto cuando se trata de domar un caballo? Amén. Por lo menos en película. Cuando alguien monta un toro en esa competencia taurina, que se monta en un toro y el toro da brinco y salto, el caballo es exactamente lo mismo. Y al final usted ve que el caballo termina ya pancito y que la gente lo camina sin problema y que ya no tira mordisco, ya no da saltos. Justamente lo que está pasando con gente. Si tomamos el libro de Jeremías, capítulo 16, en el verso 29 en adelante, descubriremos, he oído a Efraín que se lamenta diciendo, me trataste como a un novillo indomable. Porque a lo lobo, ¿verdad? Como se le llama, al animal salvaje, que no es domado, no es domesticado, este animal salvaje da tanto brinco y tantos saltos que hay que usar herramientas duras para poderlo traer, ¿verdad?, a la mansedumbre. Y Jesús está diciendo, Pablo está diciendo acá, que esa mansedumbre tiene que ver con el domar esa bestia salvaje que llevamos por dentro. Esa bestia salvaje que se llama lengua, que se mueve y arrastra y daña todo lo que está en su derredor. Esa bestia salvaje que se llama ira y cólera que a veces tenemos, que daña todo lo que está, que falta todo, que golpea todo, que irrespeta todo y a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la medida que nosotros podemos mirar esto, templanza, esa capacidad de tener ese dominio propio, ya le hablaba ahorita. Entonces, teniendo ya este dominio propio que gobierna, ¿verdad?, sus impulsos, que esta toma de decisiones la vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios establece, porque hemos orado. De aquí que nadie que, vuelva al punto, nadie que realmente ore va a tomar decisiones opuestas a la voluntad de Dios, si es que ora. Nadie que ore va a dejar que su lengua gobierne y se mueva sola para dañar al que está cerca. Por eso dice Santiago capítulo 3 que la lengua es un mundo de maldad, que ella inflama la rueda de la creación y que ella misma es inflamada por el infierno. Sí, amén. ¿De qué está hablando? Entonces usted me va a decir que un creyente puede decir lo primero que le venga a la boca sin mirar a quién delante suyo está, sin considerar lo que Dios dice en su palabra, si es creyente, si es hijo de Dios, si ha nacido de nuevo. Pastor, para gente que está en proceso, sí, ¿por cuánto tiempo? Entonces tendríamos que dedicarnos más bien a estar sentadito allí y hasta que Dios no se refleje en nosotros. Y quiero, verdad, apuntar, como le preguntaron a un orfebres, que cuando él se daba cuenta que la plata estaba buena o ya estaba lista la plata, él decía, cuando la plata yo la tengo en el horno y yo me asomo y yo veo que me reflejo en ella, entonces ya yo sé que la plata está lista. Oh, gloria a Dios. Hay creyentes que hay que meterlo al fuego. Hasta que Cristo no se ve en ellos, no se puede sacar del fuego. Se refleje Cristo. Así que es mejor abandonar este lugar y dejar de querer estar aquí privándose de muy santo, de muy hombres, mujeres de Dios, que tenemos un ministerio, y sentarnos allí hasta que se muera lo que somos y Cristo se vea en nuestras vidas. Amén.
Porque esto tiene que ver justamente con esta parte. Y cuando termina la templanza dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, permítanme considerar esto y ya voy con forma de declive, cerrando con esto. La observancia entre los resultados. Pablo, Romanos capítulo 8, 5 al 9, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Escuchó? Amén. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Ay, cuando yo lo vea, mira, yo le voy a decir hasta calculan las palabras que van a decir. O sea, vienen planificados. Van planificados a decir, ya saben lo que van a decir y cómo lo van a decir. Hacen hasta un listado para que no se le olviden las cosas. Porque están pensando en las cosas de la carne y se han olvidado de las personas con las que van a hablar. Pero los que son del Espíritu de Dios piensan en las cosas de Dios. Recuerden a Filipenses 4 a 8. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algún consuelo de paz, también diría Pablo en Filipenses 2, dice, en esto piensen. Si hay virtud, si no hay virtud, pues piense como un carnal quiera. En otras palabras, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco puede sujetarse. ¿Usted está viendo? ¿A quién vamos a alimentar más? Porque el que piensa en la cosa de la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso hay ley para los que viven en la carne. ¡Wow! Pues póngale atención que ya voy para el final de él. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne. Amén. Usted no vive según la carne. Amén. Por favor, grite eso. Amén. Okay. Ustedes no viven según la carne. Amén. Nosotros no vivimos según la carne. Amén. Sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice aquí, no es de Cristo. Verso 9, ahí cierra la cita. Señores, tenemos que decidir, porque si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, es seguro que nosotros no vamos a decir lo que querramos. Aleluya. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros no vamos a ser iracundos. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, no vamos a ser chismosos. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, no vamos a tener contiendas, ni celos, Amén. ni disensiones, ni herejías, ni inmundicia, ni fornicación, ni lascivia. No tendremos nada de eso porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Amén. Ahora, note lo que dice Gálatas concluyendo 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué es crucificar? Crucificar era la pena capital, o una de las penas capitales que los romanos infligían a alguien que estaba condenado por la ley a morir crucificado. Usted lo vio en la vida del maestro con los dos aquellos que fueron crucificados con él. Y Pablo está diciendo que nosotros los que hemos decidido vivir en Cristo, hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones. O sea, y cuando usted crucifica algo, espérenme un segundo. ¿Usted se da cuenta que todo el que era crucificado la gente lo miraba? Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que cuando estaban en camino de Maús, que le preguntan al maestro cuando le está abriendo la ley, según Lucas capítulo 24, verso 45 en adelante, está diciendo, vea que tú eres el único que no te enteraste? ¿Tú eres el único que no te diste cuenta? ¿Tú eres el único que no viste? ¿Que no tomaste en consideración que estaba sucediendo esto? Porque cuando usted crucifica algo, todo el mundo lo va a notar. Aleluya. Espera. Santo. Se está dando cuenta a la gente que usted nació del Espíritu porque las obras de la carne ya fueron crucificadas y se nota que usted ya murieron. Ay, gloria a Dios. No, yo veo un carnal crucificado ahí porque ya no tiene ira. Antes peleaba muchísimo, pero ya no pelea. Usted veía que a cualquiera le decían del sabotín de la manteca y ahora le pueden decir hasta barriga verde y se queda calladito. La gente está viendo que usted crucificó. Amén. Gracias a Dios. Que antes usted era tan impaciente que quería salir con... No, ahora usted lo ve que Gracias. Jehová está en control. Amén. No lo van a
decir, antes era explosivo, explosiva, ahora como que tiene la sangre de maco, fría. No, mi amor, lo que pasa es que el hombre viejo con su deseo y pasiones ya fue crucificado, está allí crucificado. Usted lo puede ver, porque una cosa, sáquenle la lengua a un fallecido, a un muerto, Ay, santo. a que ni siquiera se da por enterado. Dígale cualquier cosa que no se va a defender. Hágale lo que usted quiera, que va a estar ahí tranquilito. Es más, para muestra un botón. En el barrio de Las Cañitas, donde yo vivía por 20 y tantos años, 25 años, allí en el barrio de Las Cañitas falleció una persona, una familia que todos tienen un nivel de enajenación tremendo. Y los tigres del barrio sacaron al fallecido, oye esto, Marcos, sacaron al fallecido, en la calle lo pararon, le pusieron un tabaco de marihuana y le empezaron a dar pescosos, le decían, ahora privando en serio, y le entran a galletas. Al ojo de todo el mundo. ¿Y usted sabe lo que hizo el fallecido? Nada. Y hay muchos creyentes que están tan vivos, que son tan precoces para hablar, para dañar, para desacreditar, para murmurar, para criticar, para chismear, y otros le compran el discurso. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hoy está echada, ¿verdad?, la suerte al ruedo. Usted tiene que decidir a quién va a alimentar, al lobo blanco o al lobo negro. Al que usted más alimente es el que va a vencer en esta gran manifestación, para poder definir si nacimos por el Espíritu o si nacimos según la carne. Pero no podemos seguir queriendo vivir para la gloria de Dios haciendo cosas que son desechables, ¿verdad?, que afectan la santidad de Dios en la carne. No podemos esto. Así que si somos de Cristo, como dice Pablo terminando Romanos 8:9, más ustedes no viven según la carne, y si alguno tienen el Espíritu de Cristo, si alguno tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es de Dios, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Así que el Espíritu de Cristo, que cuando lo ofendían, que como vea delante de sus trasquiladores, no abrió su boca y enmudeció. Hoy la gente habla demasiado. ¿Sabe por qué? Porque tienen derecho. El único que no tenía derecho era Jesucristo, ¿será verdad? El dueño de todo, creador de todo, no tenía derecho. Y hoy la gente que dicen ser sus siervos tienen derechos. El viernes en la noche llegó una pareja de hermanos de Pennsylvania, de Allentown, y nos está contando, una hermana, son de Honduras. Ella pues hablaba que trabaja en un supermercado en la ciudad de allí, de Allentown, y dice, no solo me están pagando a 14, que yo cuánto le dice, Dios mío, yo por eso me quedo en mi casa. Eso yo, a la nota. Ella dice, y vaya a ver todo lo que tengo que hacer, y allí me dicen que quite el foco, que barra la cosa, y ella es la supervisora de caja, que cuadra la caja, que se presenta un conflicto, todo lo demás. Digo, pero acá, pero lo que tú haces no se corresponde con la posición a la que el superintendente tiene que hacer, porque eso es para mantenimiento y otro para conserje, no para el supervisor de caja, de área de caja. Dice ella, ¿sabes qué? Pero yo lo hago, porque al final de cuentas ellos necesitan encontrar un motivo, una razón para echarme, y ya yo comencé un proceso que está casi al terminar, y estoy respirando profundo y Dios me está dando gracia delante de todo. Aleluya, gracias Dios. Y sabes que hay muchos creyentes que prefieren mejor dañar el programa de Dios en su vida antes que guardar silencio y esperar que Dios lo vaya a exaltar. Amén. Por eso le dice el texto sagrado, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es que va a llegar un momento en que Dios te va a exaltar, pero no que nos exaltemos nosotros, porque eso descalifica nuestras vidas al propósito del Señor. Hoy nos toca decidir, nacido del Espíritu o por la carne. Póngase de pie, por favor, y aquí concluimos.